Muy buenos días a todas, a todos. Es un placer saludaros desde el Instituto de las Mujeres para dar comienzo a este seminario web en el que vamos a abordar y a presentar el protocolo para la prevención y actuación frente al acoso sexual, el acoso por razón de sexo y otras conductas contrarias a la libertad sexual y la integridad moral en el ámbito laboral. Y vamos a abordar también pues, la importancia de contar con esta herramienta en las empresas y en todas las organizaciones para prevenir conductas tan lamentables como esta. Para comenzar, nos gustaría introducir brevemente un contexto de la situación. Comentaros, como algunas de las personas que estáis conectadas sabréis, que en octubre de 2021 el Instituto de las Mujeres publicó un manual que pretendía servir de ayuda a las empresas para la elaboración del protocolo de prevención y actuación frente al acoso sexual y el acoso por razón de sexo. Un protocolo que, como bien sabéis, es obligatorio para todas las empresas desde el año 2007, porque así lo establece el artículo 48 de la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres. Este manual, que elaboramos y presentamos en el año 2021, fue elaborado en colaboración con Gemma Fabregat, catedrática de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad de Valencia. Está publicado en nuestra página web y hasta la fecha nos consta que ha sido un referente importante para muchas empresas y para muchas organizaciones a la hora de elaborar sus protocolos de acoso. El año pasado, en 2022, con la publicación de la Ley Orgánica de Garantía Integral para la Libertad Sexual, se produjo una modificación del artículo 48 de la Ley Orgánica de Igualdad, que os comentaba anteriormente, y se amplió el ámbito objetivo del protocolo a la prevención de delitos y otras conductas contra la libertad sexual y la integridad moral en el trabajo. Este cambio provocó un importante número de consultas en el servicio de asesoramiento que tenemos en el Instituto de las Mujeres, de empresas que querían adaptar sus protocolos a las nuevas previsiones normativas y nos solicitabais asesoramiento sobre cómo podíais llevarlo a cabo. En este contexto, hemos actualizado el manual de referencia, de nuevo con la colaboración de Gemma Fabregat, a la que quiero agradecer su trabajo, su asesoramiento y que siempre, Gemma, podamos contar con tu experiencia en el Instituto de las Mujeres. Y quiero aprovechar también para agradecer el trabajo del Servicio de Asesoramiento a Empresas del Instituto de las Mujeres por su profesionalidad, por el trabajo diario y porque gracias a ese trabajo y a esa constancia nos consta que este servicio de asesoramiento a empresas es un referente en nuestro país. Volviendo al protocolo que hemos elaborado y que hoy vamos a presentar, podéis encontrarlo desde hoy mismo publicado en la página web del Instituto, www.igualdadenlaempresa.es. Os pondremos en breve en el chat el enlace para que podáis acceder directamente. El acoso sexual o el acoso por razón de sexo en el entorno laboral, junto con otras conductas contra la libertad sexual y la libertad moral en el trabajo, son expresiones discriminatorias de violencia que atentan contra diversos derechos fundamentales y además tienen un efecto devastador sobre la integridad física, psíquica y moral de las personas trabajadoras, especialmente de las mujeres, que es quien afecta muy mayoritariamente. Además, estas conductas contaminan el entorno laboral y tienen importantes efectos sobre el clima laboral de la empresa o la entidad en la que se producen. Por poner algunos datos de relieve, según indica la macroencuesta de violencia contra la mujer que realiza la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, la última realizada en 2019, del total de mujeres de 16 o más años residentes en España, el 40,4% ha sufrido acoso sexual en algún momento de su vida. El 18,1% ha sufrido acoso sexual en los últimos 4 años y el 10,2% ha sufrido este acoso en los últimos 12 meses. El 98,2% de las mujeres que han sufrido acoso sexual lo experimentaron por parte de un agresor hombre. Y el 17,3% dice que el agresor fue un hombre del entorno laboral, lo que supone que 1 de cada 5 mujeres acosadas sexualmente lo han sido en el entorno laboral.
si nos centramos en las conductas que refieren las víctimas del acoso sexual o el acoso por razón de sexo, prácticamente el 80% de las mujeres que han sufrido acoso sexual refieren haber sufrido miradas insistentes, lascivas, que les han hecho sentirse intimidadas, y el 40,4% ha tenido contacto físico no deseado, como por ejemplo proximidad innecesaria, tocamientos en partes del cuerpo, besos indeseados, por poner solo algunos ejemplos. Además, de acuerdo con el estudio del acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el ámbito laboral en España, que promovió la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y que elaboró comisiones obreras en el año 2021, cualquier mujer trabajadora puede sufrir acoso sexual o acoso por razón de sexo, si bien el estudio refiere que existe mayor riesgo de sufrir acoso entre mujeres que se encuentran en algunas de las situaciones que voy a comentar a continuación. Si son mujeres jóvenes, si no tienen pareja estable, si trabajan en entornos muy masculinizados o en los que predomina una cultura marcadamente machista, o si están en situaciones laborales especialmente precarias, informales, inestables, si son migrantes también. De hecho, pues a pesar del extenso marco jurídico que define, reprocha y sanciona este tipo de conductas, la propia Ley Orgánica de Igualdad del año 2007, la Ley Orgánica de Garantías Integral para la Libertad Sexual, el Código Penal, el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, etcétera, y de la existencia que nos consta de protocolos en muchas empresas y organizaciones para prevenir y actuar cuando se produzcan estas conductas, también es cierto que existe una normalización de determinadas conductas en la sociedad. Y lo hemos visto muy recientemente y está de actualidad en nuestro país, pues con el caso del presidente de la Federación Española de Fútbol y lo ocurrido en la celebración del Mundial. Esta normalización resta importancia a estas conductas que son sumamente graves, la normalizan y esto está pues alimentado por creencias y por comportamientos que están fuertemente arraigados a estereotipos y a sesgos de una cultura patriarcal. Esta normalización tiene como consecuencia, entre otras, que las víctimas tengan muy complicado denunciar los hechos por un miedo fundado a no ser creídas, a no ser respaldadas y a sufrir una revictimización o victimización secundaria al ser culpables, al ser culpadas por la conducta o agresión recibida. Y creo que todas tenemos en la cabeza, porque es casi inevitable que el tema de la Federación Española de Fútbol y lo ocurrido se nos vaya de la cabeza, pues lo que ha ocurrido precisamente ayer con la víctima de esa conducta que ha terminado siendo apartada de la convocatoria para la selección española. Si esto ocurre en un ámbito en el que estamos, que ha ocurrido delante de millones de personas, que está en la opinión pública de todo un país, que no pasará cuando es un ámbito más pequeño, entornos más cerrados, en lo que estas cosas no trascienden. Por eso es importante tener en cuenta que este miedo a la denuncia existe y que es especialmente gravosa cuando la persona que acosa es un superior jerárquico y existe un claro abuso de poder y una posibilidad importante y real de terminar perdiendo el empleo. La eliminación de estas conductas contrarias a la libertad sexual no es sencilla, requiere que se modifiquen patrones de relaciones de poder desigual entre mujeres y hombres, y es imprescindible que en los centros de trabajo y en los entornos laborales y en las organizaciones se lleven a cabo acciones de sensibilización y acciones de formación para toda la plantilla, para las personas trabajadoras, pero también y probablemente en especial para las personas dirigentes y para las personas responsables. Y todas aquellas que tienen, pues eso, niveles de responsabilidad para adoptar medidas preventivas y sobre todo también para cambiar la cultura empresarial y para enviar un mensaje claro de condena de estas conductas. En este sentido, el artículo 12 de la Ley Orgánica de Garantía de la Libertad Sexual establece que las empresas podrán establecer medidas que deberán
negociarse con la representación de las personas trabajadoras, tales como la elaboración y la difusión de códigos de buenas prácticas, la realización de campañas informativas, protocolos de actuación o acciones de formación. Además, las empresas y las organizaciones deberán promover la sensibilización y ofrecer formación para la protección integral contra las violencias sexuales a todo el personal que esté a su servicio. Asimismo, las empresas deben incluir en la valoración de riesgos laborales de los distintos puestos ocupados por trabajadoras la violencia sexual entre los riesgos laborales concurrentes, debiendo para ello también formar e informar a las trabajadoras. No me extiendo más porque tenemos a Gemma, que es experta en este tema y que nos va a hablar de manera pormenorizada, pues eso, de la importancia de que las empresas dispongan de un protocolo contra el acoso sexual y por razón de sexo, que muestra a las personas trabajadoras el compromiso de la empresa para eliminar estas conductas, de tolerancia cero contra estas formas de violencia, que sirva también como herramienta de sensibilización a la plantilla y garantice que hay una vía interna, confidencial y rápida para resolver, erradicar y reaccionar frente a este tipo de conductas cuando se puedan llegar a producir en el seno de la empresa. Gemma, sin más ya te doy paso. Gemma va a intervenir durante 1 hora y cuarto aproximadamente. Al final de su intervención tendremos pues 20 minutos o un poco más para responder a las preguntas que vayan surgiendo. Unas preguntas que podéis ir dejando en el chat y que cuando Gemma termine su intervención pues retomaremos y pasaremos a responderlas. Y nada, es agradecer muchísimo el interés de esta sesión, que tenemos ahora mismo 234 personas siguiendo. Y nada, Gemma, cuando quieras. Gracias, Begoña. Pues empezar. Muchas gracias. Buenos días. Vamos a ver si me aclaro a poner esto, que siempre es una sorpresa. Ahora, perfecto. Ahora solo tengo que ponerlo. Para que se vea. A ver. Enviar. Es que lo quiero poner ahora. Ahora, vale. Buenos días. Bueno, buenos días a todas y a todos. Yo quiero empezar, como no puede ser de otra forma, agradeciendo al Instituto de las Mujeres, a Begoña y a todas cuantas conforman, digo todas porque creo que solo sois mayoritariamente mujeres, si no estoy equivocada. Debería decir, también hay un hombre, creo, pero Instituto de las Mujeres mayoritariamente, pues hoy voy a hablar en femenino. Todas cuantas conforman el servicio de asesoramiento a las empresas del Instituto de las Mujeres, que lo ha dicho antes Begoña, en especial a Pilar Ortiz, con quien más tengo trato diario, pero a todo el servicio en general, que como ha dicho Begoña, tienen un saber hacer exquisito, un rigor a la hora de tratar los temas y una exquisitez que cuando se aborda cualquier cuestión que es digna de ser resaltada, sobre todo en un momento cronológico como este, en el que muchas veces socialmente nos dejamos llevar más por los impulsos que por el rigor científico en el análisis de la norma. Soy sabedora de su buen hacer, del cuidado con el que estudian las cosas, con el que analizan la normativa, y la verdad es que llevo mucho tiempo colaborando con ellas, como ha dicho antes Begoña. En un primer momento colaboré de manera más puntual, pero ya en los últimos años de una forma un poco más activa. Y bueno, quiero empezar mostrando expresamente mi satisfacción por ese hecho. En segundo lugar, también quiero pues daros las gracias a todos y a todas las que estáis a la otra parte de la pantalla. Esto es un poco extraño, estar hablando delante de un ordenador. Al final, post pandemia, una se habitúa un poco a todo, pero claro, el trato
el trato presencial pues no lo sustituye una cámara, aunque esto permite que yo pueda llegar, que podamos discutir o tratar o abordar algunas cuestiones que a lo mejor presencialmente no podríamos por la distinta ubicación en la que todos y cada uno de nosotros pues estamos. Yo he preparado un Power que tampoco tengo intención de agotar hasta el máximo. Muchas de las cosas que iba a decir, sobre todo en la introducción, las ha dicho Begoña, no solo por la revictimización o por el tema de tanta actualidad, sino también por el marco normativo a que ella ha hecho referencia, que vamos, lo ha abordado casi todo, pero si me permiten, sí que voy, al fin de que les pueda contar como una historia durante esta hora y cuarto de por qué es importante un protocolo, por qué estamos aquí y cuál es la trascendencia real de todo esto, sí que me gustaría empezar un poco por el principio. Y si bien esos son todos los puntos que pretendo abordar, que va desde explicar un poco cuál es la base normativa de la obligación empresarial respecto al acoso sexual, acoso por razón de sexo y esas otras conductas contrarias a la integridad moral, y a la libertad sexual, la ampliación de esa responsabilidad a la que también ha hecho referencia Begoña, qué concepto, qué conductas se pueden entender como conductas denunciables por este procedimiento, una diferenciación entre el acoso y figuras afines y las partes del protocolo y del procedimiento. A todo eso me voy a referir, pero como digo, voy a empezar por el principio, contando un poco de dónde venimos y a dónde vamos y por qué, pese a que la normativa es bastante clara, socialmente parece que ciertas conductas pues es difícil que se consideren sancionables y por lo tanto, pese a que la norma desde hace muchísimo tiempo es bastante clara y bastante constructiva en el sentido de exigir, prevenir, gestionar todas estas conductas en el seno de la empresa, en algunas cuestiones las situaciones de acoso, sobre todo de acoso sexual y acoso por razón de sexo y otras conductas contrarias a la integridad moral y a la violencia sexual a los que a día de hoy hace referencia a la norma, todavía se continúan produciendo en muchas ocasiones sin que la víctima se atreva a alzar la voz o a denunciarlo. Bueno, como decía, yo soy consciente de que estoy en el Instituto de las Mujeres y que me voy a centrar durante toda la intervención en el acoso por razón de sexo y en el acoso sexual. Si bien cuando en esta primera introducción, a la hora de fijar la norma, porque creo que ayuda a comprender por qué estamos donde estamos, voy a hacer una referencia también al acoso general y el lugar de que partimos. Bueno, desde una perspectiva internacional, al margen de las directivas y los convenios, me importa contarles que, a ver, dicho claramente, durante mucho tiempo a la normativa internacional y a la normativa comunitaria no se le prestaba la atención que se le presta en la actualidad porque resultan constitutivas de un mínimo de derecho necesario, que lo que significa que en tanto en cuanto el ordenamiento jurídico laboral español estaba por encima, pues la normativa internacional y la normativa comunitaria estaba ahí estaba muy bien y ya está, no pasaba nada, porque internamente siempre estábamos por encima. ¿Qué ocurre? Que en temas sociales, en los últimos tiempos ha habido un avance sustancial desde el punto de vista de la legislación, tanto internacionalmente como desde el ámbito de la Unión Europea. Y por lo tanto, si internacionalmente desde el punto de vista comunitario se evoluciona desde una perspectiva con tratados internacionales y por el otro con directivas o acuerdos, pues internamente hay que ir ajustando la normativa para dar cabida a lo que dice la normativa internacional. Todo esto no se lo contaría si no fuera porque en los últimos tiempos, aparte de las directivas generales y los convenios generales, ha habido una norma que ha impactado sustancialmente al procedimiento protocolar que me voy a hacer referencia. Lo decía antes Begoña, es el convenio 190 de la OIT, que se publicó en el BOE del pasado año 2022 y que entró en vigor el 23 de mayo del año 2023. Luego lo retomaré, lo volveré a citar cuando explique el incremento de la responsabilidad de la empresa respecto a cualquier situación que se produzca en las dependencias laborales, en el sentido de qué se entiende por dependencias laborales, lo que hace
este convenio 190 de la OIT es ampliar geográficamente el ámbito, geográfica y temporalmente, el ámbito de la responsabilidad de la empresa en una situación de acoso, pero además de que se ha publicado en el BOE este convenio 190 de la OIT y que ha entrado en vigor de manera muy reciente, además de eso, hay una sentencia de este año, ha vuelto a poner de actualidad un acuerdo marco que existe sobre violencia en el trabajo y acoso, que es el Acuerdo Marco Europeo, que se introdujo en España como anexo al Acuerdo de Negociación Colectiva del año 2007, es decir, que empresarios, patronal y sindicatos lo asumieron como propio en un anexo al Acuerdo Interconfederal de Negociación Colectiva del año 2007. Desde ese momento, ese acuerdo marco ya forma parte de nuestro ordenamiento jurídico y supone la transposición de todas estas directivas y regula internamente partes de lo que luego yo explicaré que es el protocolo. Al margen de que esto es muy relevante para diferenciar, y en mi opinión es determinante y de una manera contraria como se ha hecho por ciertas personas, es determinante para diferenciar clarísimamente, al margen de otras cuestiones, pero es importante para diferenciar lo que es el canal de denuncias de la ley del 2023 de lo que es un protocolo de acoso, porque un protocolo, un procedimiento es para la gestión del acoso, no es para una denuncia abstracta, sino que es una denuncia que interpone la víctima para que se gestione y solucione la cuestión que está viviendo en las dependencias empresariales. Y en eso el acuerdo marco es muy importante. Y decía que este acuerdo marco se ha puesto de actualidad en el último año porque una sentencia del 13 de febrero del 2023 del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares consideró que un despido era improcedente porque no se le había dado audiencia al trabajador despedido. Bueno, los laboralistas que últimamente somos hiperactivos porque la novedad es tanta que no nos da tiempo a vivir pausadamente, nos pusimos todos a escribir como locos de la importancia que tiene la audiencia previa en un despido disciplinario. Pero se trataba de un despido disciplinario en un supuesto de acoso. Y el acoso exige que se active un procedimiento y forma parte de ese procedimiento necesariamente como principio fundamental, como luego diré, el principio de contradicción. Con lo cual, lo que había ocurrido en ese caso es que se le había despedido al victimario sin haber sido oído. Un protocolo bien hecho exige, aparte de confidencialidad, oralidad, cerealidad, contradicción, con lo cual no se hubiese podido entender que se había vulnerado el acuerdo marco sobre acoso y violencia en el trabajo. Por lo tanto, internacionalmente, comunitariamente, evidente, es muy importante los tratados, los convenios, las directivas, pero aquí, a efectos prácticos, lo que ahora me interesa es, por un lado, el acuerdo marco sobre el acoso, que marca unos mínimos pautas que tienen que seguir los protocolos internamente, que fija unos mínimos que deben seguirse en el diseño del protocolo, y por otra parte el convenio 190 de la OIT, que amplía la responsabilidad geográfica o temporal de la empresa. Claro, desde un punto de vista interno, uno se plantea que es como si el acoso hubiese nacido, la obligación de proteger o prevalecer frente al acoso hubiese nacido hoy, hubiese salido hoy, y nada más lejos de la realidad. Les decía que yo me voy a centrar en el acoso por razón de sexo y en el acoso sexual y otras conductas contrarias a la integridad moral, etcétera, etcétera, porque estoy en el Instituto de las Mujeres, pero quiero que entiendan que el acoso por razón de sexo es un acoso estructural que sufrimos las mujeres por serlo, quiero decir. Tiene una tipificación específica en la Ley Orgánica de Igualdad, ahora luego lo diré también, porque es una situación que vivimos las mujeres estructuralmente, pero el acoso como acoso, antes de eso ya existía. Y el acoso es un acto pluriofensivo, es decir, que sea un acoso estructural que sufrió una mujer por ser mujer no significa que no atente a otros derechos fundamentales. Por eso me importa irme al origen de todo. El origen de todo es que el Estatuto de los Trabajadores, que está muy bien, es un estatuto que hace la reconversión industrial en el año 1980. Por lo tanto, como hace la reconversión industrial en el año 1980, pues a los derechos fundamentales les presta atención, pero en un precepto. Y se dedica a otras cosas, regula jornada, horarios, salarios, derechos de la representación unitaria. Bueno, es la norma básica laboral, todavía es la norma básica laboral. El 4.2 hace referencia a la dignidad.
Y durante mucho tiempo las personas que se sentían acosadas tenían que pedir tutela en base al 4.2. Claro, era un momento en el que los derechos fundamentales laborales inespecíficos, que lo es la dignidad, se interpretaban de manera muy restrictiva, y más en un momento en el que la cosa no se sabía muy bien qué era. Con lo cual, jurídicamente, se acude a la psicología clínica, a Lehmann, y que a su vez había partido de un estudio de un señor que se llamaba Lorenz y que nadie lo cita. Bueno, a Lehmann y luego más tarde a Irigoyen y más desarrollados, pero lo que hacen es determinar cuando una persona vive una situación de hostigamiento en la que se puede entender acosada. Los tribunales son muy, muy restrictivos a la hora. Esto me interesa porque luego voy a hacer una referencia al Código Penal. Todo lo que estoy diciendo es porque tiene una razón de ser. Los tribunales tienen una interpretación muy, muy, muy restrictiva respecto a lo que se tiene que entender por acoso. Tanto es así que se pide, siguiendo las pautas que había fijado Lehmann, que la conducta agresora se produzca al menos una vez a la semana durante 6 meses. No porque se lo inventen los tribunales, sino porque como no había una definición jurídica de lo que tenía que entenderse por tal, acuden a la definición clínica de esa realidad, y la definición clínica de esa realidad exige lo que les acabo de comentar. Claro, eso supone que la persona agresora, pues con no agredir una vez a la semana durante 6 meses ya no era un acoso. La cuestión cambia un poco porque entra en vigor la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Y la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en el artículo 14.2, exige a la empresa la obligación de garantizar la seguridad y salud en el trabajo. Por lo tanto, si hay una situación de acoso, no solo hay un acto contrario a la dignidad, sino que además hay un acto, si alguien permite que a mí me acosen, es porque en mi empresa no están cumpliendo con la obligación de garantizar mi seguridad y salud. Eso sin perjuicio de que exista una discriminación. Estando así las cosas, se produce la transposición de 2 directivas comunitarias con esa, como les he dicho, con esa evolución europea de derechos sociales, y se produce una modificación de la Ley 51 a la Ley 62. La Ley 51 ya está derogada por la Ley Integral de Igualdad, de la Ley 15/2022, pero la Ley 61 sigue estando vigente, y así está en la situación. Los tribunales son muy, muy restrictivos a la hora de apreciar acoso, mucho, hasta el punto de entender que si tú denunciabas por acoso cuando ya te habían despedido, hay una sentencia del 2003 que entiende que no es válido porque la persona, cuando impugnas porque ya había sido despedida, sin tener en cuenta el miedo que podía tener de manera previa, hasta el punto de considerar que una señora que alega que había sufrido acoso, como había ido con anterioridad al psicólogo, se le dice que ya padecía de una alteración en la salud de manera previa, y por lo tanto que lo que sufren no es acoso. Los tribunales han sido muy restrictivos, pero llega la Ley Orgánica de Igualdad. La Ley Orgánica de Igualdad, tenemos muchísimo que agradecerle a esa ley. La Ley Orgánica de Igualdad es una ley que avanza mucho en el tiempo, no es una ley que reacciona, sino que es una ley, y además es una ley muy bien hecha. No es una ley que reacciona solo, sobre todo muy bien hecha en el principio, porque ahora genera muchos problemas interpretativos, pero en su redacción primigenia casaba todo, toda la ley tenía lógica, casaba toda como un Tetrix, es que casaba todo. Ahora ya es un poco más complicado. La cuestión es que la Ley Orgánica de Igualdad, en el artículo 7, establece la definición del acoso por razón de sexo y del acoso sexual. Como luego diré, hay que diferenciar sustancialmente lo que es acoso por razón de sexo y acoso sexual, porque los indicios también son distintos. Y además lo hace muy bien en la ley 7, la ley 3/2007, porque dice sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal. Al definir la Ley Orgánica de Igualdad, el acoso sexual y el acoso por razón de sexo, sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal, lo que hace es permitir que un mismo concepto, un mismo hecho, pueda tener 2 calificaciones jurídicas, una calificación jurídico-laboral y una calificación jurídico-penal, lo que significa que un acto puede ser laboralmente acoso y no serlo penalmente, porque no encaja en el tipo. O un acto puede ser laboralmente acoso sexual y no encajar en la definición del tipo penal del acoso sexual, y por lo tanto no ser delito y sí ser un incumplimiento laboral, y sí dar derecho a activar el procedimiento. Eso lo hace la Ley Orgánica de Igualdad en el artículo 7.
en el artículo 46, cuando habla, 45-46, cuando habla de planes de igualdad, lo que hace es, remite en su contenido, obliga a que el plan de igualdad dé cuenta, cuando la empresa tiene que tener un plan de igualdad, dé cuenta en el plan de igualdad del protocolo de acoso, pero también tiene en cuenta en el artículo 48, sobre todo en la primera redacción de la Ley Orgánica de Igualdad, que solo estaban obligadas necesariamente por número de personas trabajadoras las empresas de más de 250, pues también tienen en cuenta que hay otras empresas que no tienen plan de igualdad y que igual tienen que tener un protocolo o un procedimiento. Es más, un precepto que a todo el mundo se le olvida y que sí que están cumpliendo el servicio de asesoramiento a las empresas del Instituto de las Mujeres, pero solo ellas, creo, es que el artículo 49 dice que desde la administración se contribuirá o se ayudará a las empresas que no tengan el número de personas trabajadoras suficientes como para seguir las pautas de toda la ley. Lo que viene a decir es que las pequeñas y las medianas empresas recibirán ayuda administrativa, que es lo que digo que hace el Instituto de las Mujeres con las pequeñas y medianas empresas en relación con el protocolo. Porque el protocolo, como ha dicho antes Begoña, se negocia con la representación de las personas trabajadoras, claro, si las hay. Porque una empresa de 3 personas tiene que tener igual un protocolo frente al acoso sexual y por razón de sexo. En mi opinión, un acoso sexual y un acoso por razón de sexo, sobre todo un acoso por razón de sexo, es un acto contrario a la dignidad, por el artículo 4.2, y un acoso sexual también. Si se consiente es un acto contrario al artículo 14.2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, además de ser un acto discriminatorio, porque lo ha dicho el artículo 7 de la Ley Orgánica de Igualdad, sin perjuicio de lo que establezca el Código Penal. Eso no lo digo yo, sino que lo dicen las normas. Y el acoso es un acto pluriofensivo. Que sea discriminatorio, como dice el artículo 7, el acoso por razón de sexo y el acoso sexual, no significa que no pueda ser, además de discriminatorio, contrario a la dignidad y contrario a la seguridad y salud. Bueno, pues cuando estaban así las cosas, y ya estaba más o menos claro, como decía antes Begoña, la Ley 10/2022 nos ha complicado un poco la existencia. Y esa Ley 10/2022, junto con el convenio 190 de la OIT, lo que hacen es ampliar el grado de responsabilidad empresarial. La ley 10/2022, en el juego del artículo 12 y el artículo 48 de la Ley Orgánica de Igualdad, establece 2 cambios importantes. El primero, amplía la responsabilidad de la empresa. La empresa, según la ley, y esto ellas saben que me ha costado mucho, y todos los que me conocen también, que me ha costado como medio año darte vueltas a la cabeza hasta que he llegado más o menos a una solución, que es la mía, pero que vamos, que no tengo contrastada con ninguna sentencia, pero creo que después de mucho pensar lo que quiere la norma, por un lado digo, se amplía objetivamente el foco, la responsabilidad, a cualquier acto contrario a la integridad moral y la libertad sexual, y dice la ley, especialmente en los casos de acoso sexual y acoso por razón de sexo, incluido el acoso digital. Por un lado, se amplían las conductas denunciables, que son todas las que acabo de citar ahora. Por el otro lado, además de ampliarse las conductas denunciables, no sé muy bien por qué el contenido del artículo 48 pasa al 12 y en el 48 ya no se habla expresamente de protocolo. No sé por qué. Porque me da igual, aunque no se hable el 48 expresamente de protocolo. Se dice que las empresas adoptarán un código de conductas, pero no dice un procedimiento, pero lo dice el 12 y el 12 está vigente, con rango de ley orgánica. Es decir, tan ley orgánica es la Ley Orgánica 10/2022 como la Ley Orgánica de Igualdad. Si lo dice el artículo 12 de la Ley Orgánica 10/2022, que todas las empresas, para prevenir, gestionar el acoso, bueno, en realidad no el acoso, sino cualquier acto, sea o no constitutivo de delito, contrario a la libertad sexual y a la integridad moral, especialmente en los casos de acoso sexual y acoso por razón de sexo, incluido el que se realice de forma digital, cuando ahí se dice que todas las empresas para ello tienen que tener un protocolo, aunque la palabra protocolo desaparezca del artículo 48, continúa estando vigente. La responsabilidad empresarial, por lo tanto, sigue siendo triple. Como luego diré, preventiva, proactiva y reactiva. Es decir, tiene que prevenir estas situaciones, tiene que actuar con un sistema, no de denuncias en abstracto, sino de denuncia y gestión de denuncia en el seno, y además tiene que resolver el conflicto.
Y eso, aunque el contenido parcial del 48 está en el 12, sigue estando en el 12, al margen de dar formación y realizar en la prevención de riesgos laborales, tener en cuenta la violencia sexual. Eso es lo que dice el juego del 48 y del 12. En mi opinión, el ámbito, la ampliación que acabo de decir, no solo el juego del 12 y el 48 con el sentido de que se quita el concepto protocolo del 48 para parar al 12, sino la ampliación subjetiva de los comportamientos, y entro ya en materia, lo que viene a significar es lo siguiente. Cualquier conducta que sea constitutiva de un acto contrario a la integridad moral o a la libertad sindical, perdón, o a la libertad sexual, son gajes del oficio, que se me va, detrás de sexual se me va a sindical. Cualquier acto contrario a la integridad moral o a la libertad sexual, sean esas conductas o no constitutivas de delito, se puede activar el protocolo o el procedimiento. Lo que ocurre es que si no es una situación de acoso sexual y por razón de sexo, sino que es, por ejemplo, una situación, yo qué sé qué, de cualquier otra de las situaciones que establece el Código Penal, por ejemplo, tráfico, cualquiera de otra de las situaciones establecidas en el Código Penal, pues en esas situaciones, si no son estrictamente, ahora luego lo veremos mejor, si no son estrictamente acoso sexual y acoso por razón de sexo, lo que hace la empresa es, si tiene indicios de que puede ser constitutivo de delito, la instrucción, la responsable de la instrucción le da traslado a la dirección de la empresa y la dirección de la empresa le da traslado al Ministerio Fiscal. Si el Ministerio Fiscal abre diligencias, laboralmente se paraliza el procedimiento y que se decida penalmente. Laboralmente, en el caso de una violación, antes no quería poner este ejemplo, pero lo voy a poner. Mira, voy a poner este ejemplo. No quería, pero al final lo voy a poner. Al final, creo que es lo que no quería, pero es que creo que es lo que se ve más claro. Si se produce una violación en las dependencias de la empresa, yo no tiene mucho sentido que si yo soy la víctima de la violación active el procedimiento, pero a lo mejor no sé dónde ir y activo el procedimiento. Vale. Una violación es evidente que no es una situación de acoso. Por lo tanto, si yo soy la persona encargada de gestionar eso en la empresa y yo veo que es una violación, bueno, ahora denominado agresión sexual, pero me da lo mismo, para que nos entendamos, yo sé que eso no es una situación ni de acoso sexual ni de acoso por razón de sexo. Por lo tanto, le doy traslado a la dirección de la empresa para que traslade al Ministerio Fiscal. Si el Ministerio Fiscal abre diligencias, yo, si no tengo indicios de que eso se haya producido en mis dependencias empresariales, en tiempo y lugar, si no tengo indicios claros de lo que se ha producido y no puedo despedir por transgresión de la buena fe contractual, yo no puedo hacer nada, paralizo todo hasta que penalmente se resuelva el conflicto. No quiero poner el ejemplo. Todos tenemos en mente un caso de una persona que preventivamente está en prisión por una violación en un cuarto de baño. Se supone, presuntamente por una violación en un cuarto de baño. Si trabajase para mí, yo en principio no puedo hacer nada si no tengo pruebas. Pero si en lugar de ser una violación, eso fuese una situación de acoso sexual o acoso por razón de sexo, el hecho de que el artículo 7 de la Ley Orgánica de Igualdad establezca que, sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal, hay dos conceptos de acoso por razón de sexo y acoso sexual laborales, yo, aunque pueda entender que hay indicios de delito, lo puedo remitir, lo puedo poner en conocimiento de la empresa para que lo remita al Ministerio Fiscal. Pero yo, empresa, soy responsable del acoso sexual y del acoso por razón de sexo. Por lo tanto, yo seguiré activando el protocolo dentro de mi empresa. Porque hay un concepto de acoso sexual y acoso por razón de sexo distinto del acoso moral, que es el que tiene la contraparte en penal o acto contrario a la integridad moral, y acoso sexual en el Código Penal. Por lo tanto, cuando es una situación pura de acoso, cuando se activa el procedimiento, aunque la persona vea que puede ser delictivo, le da traslado al Ministerio Fiscal, pero continúa dentro de las dependencias de la empresa. En otra ocasión, si son delitos contrarios a la integridad moral o a la libertad sexual, que yo no, como empresa, no tengo claro que pueda sancionar por transgresión de la buena fe contractual, por acoso sexual o por acoso por razón de sexo,
Daré traslado al Ministerio Fiscal y si él abre diligencias, paralizaré en tanto en cuanto eso no se solucione. No sé si he conseguido explicarme bien porque esto es un poco complicado. Pero eso ocurre y eso me preocupa, por lo que he dicho antes, del artículo 12 y del artículo 48, tiene importancia, tiene preocupación y me llevó medio año llegar a esta conclusión que acabo de contar así rápidamente, porque la responsabilidad de la empresa no solo afecta a lo que ocurre en tiempo y lugar de trabajo puro, sino también todo lo que pone en esa transparencia que no sé si se está viendo de manera adecuada, pero que supone que no lo puedo tocar, que incluye el lugar de trabajo, incluyendo los espacios públicos del lugar de trabajo, el lugar donde se paga el trabajador. Bueno, a día de hoy se paga por transferencia, ya no se paga en un lugar en sobres, por entre otras cosas, porque... Pero como ya sabéis que en el derecho laboral lo del pago todavía está regulado como si se pudiesen pagar cantidades importantes en efectivo, porque todavía se dice que los pagos se podrán hacer en moneda de curso legal, en el tiempo y lugar que establezcan los usos y costumbres. Esto como es un convenio de la OIT de ámbito internacional, sí, todavía habla de lugares donde se paga al trabajador, donde se descansa, donde se come o los que utilizan instalaciones sanitarias o según los vestuarios. Por eso no quería poner el ejemplo de la violación, pero una violación en un vestuario después del trabajo, en los desplazamientos, en los viajes, en los eventos o en las actividades, en el marco de las comunicaciones relacionadas con el trabajo, en el alojamiento proporcionado por el trabajador y en los trayectos entre el domicilio y el lugar de trabajo. Se supone entre gente del trabajo, claro. Insisto, si es un supuesto de acoso, lo tengo claro. Yo, empresa, sigo adelante gestionando el protocolo. Le doy traslado en su caso al Ministerio Fiscal cuando entre en el tipo, pero yo sigo adelante. Pero en un delito que no sea acoso por razón de acoso por razón de sexo como delito no existe, está el acoso como acto contrario a la integridad moral, por eso la ley habla de eso. O acoso sexual, salvo en esos dos tipos de delitos, en el resto de delitos, yo remito al Ministerio Fiscal y ya veremos. Paralizo y ya veremos. Si no tengo pruebas para actuar laboralmente. Claro, si yo lo he visto, soy testigo, tengo pruebas y es una transacción de la buena fe contractual, sí puedo actuar, pero si no, actúo preventivamente. Espero que se haya entendido y si no lo vemos después. La cuestión es que estas situaciones también se tienen que... También se tienen que tener en cuenta a la hora de diseñar el procedimiento. Como os decía, conceptos de acoso, acoso laboral, muy bien, acoso contrario, acoso por razón de sexo o acoso sexual. Acoso por razón de sexo es el 7.2 de la Ley Orgánica de Igualdad y el 173 del Código Penal, que responde al título de actos contrarios a la integridad moral, y acoso sexual es el artículo 7.1 de la Ley Orgánica de Igualdad y el 184 del Código Penal. Porque, como os decía antes, conductas, delitos contrarios a la libertad sexual son agresión sexual, acoso sexual, provocación sexual, delitos relativos a la prostitución, explotación sexual y corrupción de menores. Y actos contrarios a la integridad moral, conductas y delitos del 173 del Código Penal, que es el acto contrario a la integridad moral a la que yo hacía referencia hace un minuto. Bueno, todo esto hay que tenerlo en la mente, porque todo esto en la gestión del procedimiento te puede venir una situación de estas. Repito, otra vez, creo que lo he vuelto a poner. Delitos, no voy a hacer referencia a los delitos, remisión a los delitos, a los conductas sí. Lo importante todo el rato es, para mí, estos de aquí, estos dos de aquí. El acoso por razón de sexo y el acoso sexual, que igual que están el 7.1 y el 184 del Código Penal, el 7.2 y el 173. Con lo cual, a mí me llega una denuncia de acoso y yo tengo clarísimo que estos indicios pueden ser constitutivos de delito, pues le doy traslado al Ministerio Fiscal, pero yo aquí dentro sigo laboralmente porque tengo esa responsabilidad. Entonces, claro, pero ¿qué es un acoso por razón de sexo o un acoso sexual? ¿Cuándo se puede hablar de acoso por razón de sexo y de acoso sexual? Decía yo con anterioridad que los tribunales son muy restrictivos, siguen siendo muy restrictivos. La diferencia entre el acoso por razón de sexo y el acoso sexual tiene que ver quiénes son los sujetos receptores, víctima y victimario, tiene que ver con la reiteración de las conductas y tiene que ver con la finalidad de las conductas. El artículo 7 de la Ley Orgánica de Igualdad, que os lo he puesto aquí, lo define bastante bien.
Define el acoso sexual como cualquier comportamiento verbal o físico de naturaleza sexual que se produzca con la intención o el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular creando un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. El quid de la cuestión está en la naturaleza sexual, que se realice con la intención o produzca el efecto, lo que significa que para apreciar el concepto laboral, que no penal, de acoso sexual, no es necesario demostrar la intencionalidad de la persona agresora. Basta que se produzca el efecto de atentar la dignidad de una persona generando un entorno intimidatorio, degradante o ofensivo si la naturaleza tiene, si el acto tiene una naturaleza sexual. Por lo tanto, volviendo otra vez, el acoso sexual tiene un carácter sexual. No hace falta que sea más explícita. De libidinoso. Tiene naturaleza sexual. Y puede ser que el victimario sea hombre o mujer. Y la víctima también puede ser mujer u hombre. Puede ser de mujer a mujer, de hombre a hombre, de mujer a hombre o de hombre a mujer, que es lo más habitual, como decía antes Begoña. Aunque a mí me sorprendió que el otro día, en el mes de julio, yo ya no sé ni cuándo hablo de los otros días, pero que un compañero barra amigo que forma parte del cuerpo de inspectores de trabajo me dijo que en los últimos, que está muy concienciado con el tema, no tengo que decirlo, me dijo que en los últimos años había recibido más denuncias que nunca de chicos jóvenes por acoso sexual, por parte de mujeres la mayoría de las veces. Fue una cosa que me sorprendió. Supongo que las mujeres tampoco hemos acosado mucho sexualmente durante mucho tiempo, porque tampoco, aparte de muchas otras cosas, porque tampoco teníamos una situación de poder, no es por nada, pero el acoso sexual, entre otras muchas cuestiones, requiere habitualmente una cierta posición de poder. No digo que esté bien, lo que vengo a decir es que era muy difícil que incluso a lo mejor quienes, contraviniendo la norma y la ética, quisieran acosar, pudiesen hacerlo si no estaban en una situación de poder. Que el acoso sexual no requiere necesariamente una situación de poder, pero suele ser lo habitual. Es muy difícil que una persona, estando en una posición jerárquicamente inferior en la empresa, pueda acosar a una persona que esté dos puestos en el escalafón empresarial por encima, porque no tiene. Ya sé que el acoso no necesariamente requiere solo de una situación de fuerza jerárquica, a veces es una fuerza psicológica o es una situación de superioridad psicológica, no solo de superioridad jerárquica en el sistema de clasificación aplicable en la empresa. Pero bueno, lo habitual es que se realice, sobre todo en el de carácter sexual, por alguien que ocupa una situación de poder y de prevalencia respecto a la víctima. Lo más común es que el victimario ocupe una situación de poder respecto a la víctima. Y las mujeres difícilmente hemos tenido una situación de poder. Eso no explica en sí mismo que hayamos sido las que menos hayamos acosado sexualmente. En sí mismo no lo explica, pero es un factor más a considerar. Como digo, la mayoría de los acosos por razón de sexo lo sufren las mujeres durante muchísimo tiempo, aunque últimamente ya he dicho que hay algunos que dicen que algunos chicos jóvenes también, que hay muchas situaciones todavía de acosos sexuales que sufren las mujeres que no se denuncian, sobre todo al principio de los años 2000, los que se empezaban a denunciar se producían cuando alguna trabajadora era consciente que a otra compañera también le pasaba algo similar y se unían. Hay muchos ejemplos de situaciones de mujeres que, más en el acoso sexual que en el acoso por razón de sexo, denuncian una situación de acoso sexual y luego son revictimizadas, no solo por el caso que comentaba antes Begoña, que por supuesto, pero sin ir más lejos, y aunque creo que nunca consiguió ganar en los tribunales, por lo tanto tendría que utilizar la palabra presunto, pero el caso de Neverka Fernández, que
que bueno, luego la televisión lo volvió a poner de actualidad, pero es un caso que tiene un impacto desde el principio de los tiempos. Yo me leí en su día el libro que escribió Juan José Millas, que relata la versión de ella, que claro, no sé si es cierta o no, por el presunto famoso, pero que cuenta, creo, muy bien lo que luego te cuentan las víctimas de acoso sexual a puerta cerrada. Refleja muy bien ese libro la mayoría de las cuestiones que fuera de las grabaciones o fuera de micros o en reuniones pequeñas te cuentan las mujeres que han sido víctimas de acoso sexual. Y esa señora en concreto perdió el trabajo, perdió al novio, perdió la familia y se tuvo que ir a vivir al extranjero. Por lo tanto, el acoso sexual todavía hoy, aunque seguramente gracias a los protocolos y a los procedimientos en muchísima menor medida, pero todavía hoy cuesta más de denunciar que el acoso por razón de sexo, por la posible revictimización de la mujer que se atreva a denunciarlo, que como ya digo puede haber hombres, pero mayoritariamente las víctimas de acoso sexual son mujeres. Y es eso, que tiene un carácter sexual, tiene una connotación sexual. Junto a eso existe el acoso por razón de sexo. Y el acoso por razón de sexo es un acoso, una agresión reiterada en el tiempo que sufrimos las mujeres de manera estructural. ¿Por qué? Porque somos mujeres. Porque somos mujeres incluye por no utilizar la conciliación desde la corresponsabilidad, porque somos mujeres incluye que en ocasiones se considera que somos o unas pavas que no vamos a tener autoridad o unas víboras que somos más malas que nadie, por el hecho de ser mujer. Pero este acoso, a diferencia del acoso por razón de sexo, que con un solo acto, si es grave, es suficiente para ser acoso por razón de sexo, a mí me gusta decir que en el acoso por razón, perdón, que un solo acto si es grave, en el acoso sexual es acoso, en el acoso por razón de sexo no, lo he dicho mal. A mí me gusta decir que en el acoso sexual la víctima es consciente desde el momento uno, otra cosa es que lo pueda demostrar, mientras que en el acoso por razón de sexo es más fácil demostrarlo, pero la víctima al principio no es del todo consciente, porque el acoso por razón de sexo, de acuerdo con aquello que os he contado de Leyman, todavía exige por parte de los tribunales, por eso lo he contado, todavía exige reiteración en el tiempo, una conducta hostil, que se produzca de manera continuada, que genere un entorno intimidatorio, degradante o ofensivo. El acoso por razón de sexo solo lo podemos sufrir las mujeres, porque es un acoso estructural por razón de sexo. Yo aquí, después de la ley de igualdad, tengo una duda respecto a equiparar, rizando el rizo y por pensar en voz alta, a la discriminación por asociación. Pero en principio las únicas que lo podemos sufrir somos las mujeres. Ambos tipos, porque es un acoso, repito, con la base interna en lo que a elementos definitorios supone parecida a lo del acoso que se copiaron los tribunales de aquello de Leyman, pero que tiene un tipo especial porque lo sufrimos estructuralmente las mujeres porque somos mujeres. El acoso sexual y el acoso por razón de sexo, ambos dos son acosos discriminatorios. Y lo que significa el acoso digital, dicho rápidamente porque me queda todavía un poco del protocolo y no dispongo de muchísimo tiempo, el acoso digital es este tipo de acoso, pero que se materializa usando medios digitales. Es el acoso con estas características, una situación de hostigamiento reiterada en el tiempo que recibe una persona generando un entorno intimidatorio degradante u ofensivo, pero que se sufre mediando las redes sociales, mediando un ordenador, mediando un teléfono móvil, utilizando un medio digital. Ya lo he dicho, diferenciación entre acoso moral y acoso por razón de sexo. Y bueno, en el protocolo, no lo voy a decir porque está en el protocolo, pero en el manual que hoy publica el Instituto de las Mujeres, como decía Begoña, pero aquí hay ejemplos distintos de conductas que pueden considerarse como actos contrarios o actos constitutivos de un acoso por razón de sexo y actos constitutivos de un acoso sexual, pues desde amenazas a presiones a las personas que se sienten la acosada, esto es habitual, cuando se va por una persona se le dice a su entorno
que cuidadito de dirigirle la palabra, hay que aislarle, o órdenes contradictorias o difíciles de cumplir, tanto dar trabajo por encima de sus posibilidades como por debajo, poner en cuestión y desautorizar las decisiones de una persona, desde decirle a una persona, tú cállate que con lo gorda que estás, esto es un ejemplo real, no me extraña que el resto se ría de ti, hasta decirle a una persona que todo lo hace mal, que es, no quiero decir un taco, pero que es un inútil y que no sirve para nada, evidenciarlo delante de todo el mundo. Ese dicho aisladamente no vale, ¿eh? Insisto, el acoso por razón de sexo es todo un pack de situaciones que afectan a la ocupabilidad de una mujer, generando un entorno intimidatorio. En el acoso por razón de sexo, un solo acto de manera aislada por parte de los tribunales, porque estoy hablando todo el rato del concepto jurídico de acoso, por parte de los tribunales no se entendería como constitutivo de acoso si es de manera aislada. Ahí están todas las amenazas y agresiones físicas, amenazas verbales, gritos, insultos, llamadas telefónicas atemorizantes, provocar a la persona, obligándola a reaccionar emocionalmente. En fin, las he puesto todas, pero están todas en el manual. Mientras que el ataques a la vida privada y reputacional, manipular la reputación de una persona, dar a entender que tiene problemas, que se someta a un examen o diagnóstico psiquiátrico, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras que en el acoso sexual, como os he dicho antes, tiene una naturaleza sexual, tiene una naturaleza, tiene una finalidad de carácter sexual. Por lo tanto, las notas que lo determinan son distintas. Y aquí un acto, si es grave, es suficiente. Aquí no se exige reiteración en el tiempo. Claro, enseñar una foto o hacer un chiste de manera aislada no tiene la suficiente gravedad como para activar un procedimiento por un acoso sexual. Entendedme. Un chiste, aunque no tenga gracia, sea sexista, o un cartel que cosifique a la mujer, en mi opinión, es recurrible desde la cosificación de la mujer. Pero claro, hay otros comportamientos que sí que pueden ser constitutivos de un acoso sexual. Pero acordaos que esto es un concepto jurídico y como concepto jurídico requiere gravedad y culpabilidad. Culpabilidad no solo en la intención, sino, culpabilidad, más que culpabilidad, lo que requiere es una conducta grave que atente objetiva y subjetivamente, que tenga la suficiente gravedad objetiva y subjetiva como para ser constitutiva de un acoso sexual con un solo hecho. Es decir, si se produce de manera reiterada, claro, o sea, yo trabajo en un entorno en el que las frases, las bromas, las risas y las fotos son tan persistentes que genera un entorno intimidatorio ofensivo, una situación de hostigamiento, que yo, por el lugar en el que trabajo, me siento víctima de acoso sexual. ¿Pero por qué reiterado? Porque es un entorno laboral que me genera eso, una situación de hostigamiento. Pero un chiste que no tiene ninguna gracia, aunque tenga una naturaleza sexual, según la gravedad, podrá no ser en sí mismo, de manera aislada, acoso sexual, entendido así por parte de los tribunales, porque se sigue siendo muy restrictivo. Estoy hablando todo el rato del concepto laboral, no del concepto penal. Aquí os he puesto las diferencias del acoso sexual y acoso por razón de sexo y la sentencia tan restrictiva que os decía antes. Bueno, por supuesto no hay que diferenciar claramente en lo que es el acoso del poder de dirección del burnout o del estrés laboral. Me trasladan, me acosan. No, hombre, no. Puede que me trasladen y puede que me trasladen sin causa y a lo mejor me trasladan sin causa, pero eso no significa que me acosen. Puede ser un ejercicio del poder de dirección irregular. Hay un procedimiento especial en la ley reguladora de la jurisdicción social, se impugna y ya está. Pero no es acoso. El burnout es lo mismo. El burnout es el síndrome de estar quemado. Soy yo la que estoy quemada por las condiciones en las que trabajo. ¿Que es abordable desde la prevención de riesgo? Sí, pero no es acoso. Y el estrés laboral lo mismo. El acoso sexual y el acoso por razón de sexo es lo que es. Una situación de acoso. Y claro, ante esto, ¿cuál es la responsabilidad que existe o qué es lo que tiene que hacer la empresa? La empresa tiene que combinar prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria. Esto es lo que os decía antes, que es el juego entre el artículo 12 y el artículo 48. Lo primero de todo, desde la prevención primaria o la responsabilidad o la parte del protocolo que forma parte de la prevención. Porque yo le llamo prevención primaria, prevención secundaria o prevención terciaria, o responsabilidad preventiva, responsabilidad proactiva, responsabilidad reactiva, que es lo mismo. Lo primero que se hace es, desde la responsabilidad preventiva o desde la prevención primaria,
Se elabora un código de conducta. ¿Qué comportamientos no se van a tolerar? Hombre, yo los comportamientos que no se van a tolerar ya lo sé. Todo el mundo sabe qué comportamientos no se van a tolerar, pero por si acaso, para que nadie diga que nadie había dicho que esto no se podía tolerar. Por lo tanto, la empresa, y por eso el protocolo también empieza así, con una declaración de principios, pues la empresa hace saber a todo el mundo que está comprometida con erradicar las situaciones de acoso que se produzcan y que, por lo tanto, va a adoptar un protocolo. Y en frío y en abstracto realiza la declaración de principios y elabora y diseña en abstracto un protocolo de resolución de conflictos, que luego en la prevención secundaria se activará y en la prevención terciaria o en la fase reactiva se resolverá. Es prevención, reacción, prevención, acción y reacción. Se prevé, se acciona ante la queja y se reacciona y se soluciona. Y esto es buenísimo, tanto para la empresa como para la víctima. Para la víctima, porque consigue que se finalice la situación que está viviendo, pero también para la empresa, porque si la empresa tiene un protocolo bien hecho, primero, tiene un buen clima laboral. 2, no hay situaciones de conflicto entre sus trabajadores. 3, da tutela a la víctima sin que le pueda pedir una responsabilidad por daños y perjuicios y sanciona a la persona agresora. Y si está bien hecho y efectivamente la persona agresora lo era, si después le impugna el despido y sí que se ha cumplido con la confidencialidad, con la oralidad, con la contradicción y todo lo demás, es muy difícil que en los tribunales le den la razón a la persona agresora, porque la empresa ha cumplido con lo que le pide la norma, que es tener un procedimiento, activarlo, ponerlo en funcionamiento de una persona competente, resolver y actuar. Entonces, ¿cómo se diseña el protocolo? Bueno, pues nosotros hemos hecho 2 en función de si la empresa tiene o no plan de igualdad. Se activa con una queja, rigen unos principios esenciales que ya veniendo diciendo: contradicción, oralidad, confidencialidad, brevedad, presunción de inocencia, garantía de indemnidad. Todo eso se tiene que tener en cuenta. Es distinto la presencia o no de las personas trabajadoras según en la empresa existan o no, y en coherencia con el acuerdo marco tiene una fase preliminar que es como en algunos procedimientos, en algunos protocolos se llama la fase informal, nosotros la hemos llamado la fase preliminar, pero es lo mismo. Es como una primer toma de contacto. Un inciso: nunca se debe hacer un careo entre la víctima y la persona agresora, salvo que la víctima lo pida. Y segunda cosa, a veces se podrían resolver conflictos en la fase preliminar, porque en ocasiones las víctimas, aparte de otras cuestiones, pero a veces las víctimas en las situaciones en las que el acoso está en sus primeros, en las primeras manifestaciones de acoso, cuando es todavía un incipiente, a veces la víctima tiene suficiente con que la persona agresora en público le pida perdón. Pero es que a veces no se pueden resolver las situaciones en la fase preliminar porque la persona agresora no quiere pedir perdón. O no pide perdón debiendo pedir perdón como debería pedir perdón, admitiendo que lo ha hecho y pidiendo perdón. Cuando eso se hace bien, a veces en la fase preliminar se solucionan. Pero si una persona pide perdón como tiene que pedir perdón. Luego se plantea la queja, se tramita la queja. ¿Quién instruye el expediente? Bueno, pues la instrucción del expediente es distinta si hay no representantes de las personas trabajadoras. Si es una empresa con plan de igualdad, con representantes de las personas trabajadoras, pues habrá una comisión. La comisión está obligada a garantizar el principio de confidencialidad. La confidencialidad hay que tener mucho cuidado cuando se entrevista a testigos. Después, ese principio, además de confidencialidad en el contexto en el que se produce, pues justifica o explica por un lado, por qué es muy importante que la comisión sea reducida, que los miembros de la comisión no tengan suplentes, que el expediente no se vaya pasando de unos para otros. Antiguamente, en el año 98, cuando empezamos con esto, estábamos haciendo un sobre dentro de un sobre dentro de otro. Ahora es mucho más fácil la confidencialidad en la instrucción del expediente. La empresa puede tener una dirección de correo electrónico que solo vaya dirigido a quienes lo van a instruir y desde ahí la confidencialidad queda garantizada. Hay que tener en cuenta el derecho al honor de las dos partes afectadas, de la víctima y del victimario, si efectivamente al final se demuestra que no lo ha hecho. Hay que tener mucho cuidado con cumplir con todos los principios. Se pueden adoptar medidas cautelares
normalmente las víctimas de acoso, porque yo en eso estoy en contra, pero los tribunales piden que las víctimas, sobre todo las de acoso por razón de sexo, tengan un parte de baja, cuando en realidad si una persona, no voy a utilizar la palabra resiliente que no me gusta, pero si una persona tiene si una persona por dentro es bastante flexible internamente y tiene un entorno social, familiar, personal, y ella es fuerte por dentro, que es difícil que una persona sufra acoso por razón de sexo y no tenga una alteración en la vida o en su salud física o psicológica. Pero una cosa no debería determinar la otra. El acoso, como he venido diciendo, el acoso por razón de sexo o el acoso sexual, viene determinado en base a una serie de hechos de una persona respecto a otra. No tanto como que supone eso en la salud de la persona afectada. Normalmente la persona verá afectada su salud, pero eso, aunque los tribunales lo utilizan como requisito constitutivo del concepto de acoso, al menos en mi humilde opinión, no debería ser así. Aún así, aquí no se adoptan casi nunca medidas cautelares porque normalmente la víctima está de baja. Por lo tanto, no es necesario adoptar una medida cautelar. Si la persona no estuviese de baja médica, podrían adoptarse una medida cautelar y separar en tanto en cuanto se resuelve el procedimiento de gestión del conflicto a la víctima de la presunta persona agresora. Se instruye el expediente, ya he dicho, no hay que realizar un careo, atención a la confidencialidad, a la contradicción, duración en el tiempo, y quienes instruyen el expediente elevan las conclusiones a la dirección de la empresa. ¿Qué conclusiones pueden elevar? Bueno, pues que no concurre, al margen de que las conclusiones pueden ser: mire usted que aquí puede haber indicios de un delito distinto al del acoso sexual y acoso por razón de sexo. Yo le recomiendo, señora directora de la empresa, señor director de la empresa, que dé traslado al Ministerio Fiscal y aquí paramos. Al margen de eso, por la ampliación del 48 y del 12, puede concluir que no existe ninguna situación que debe ser solventada por la dirección de la empresa. Esto es raro. Es raro que ocurra. Es distinto que después de un procedimiento se llegue a esta conclusión, pero puede pasar. Puede que se llegue a la conclusión de que no hay ninguna situación contraria o constitutiva de acoso sexual o acoso por razón de sexo, pero sí que hay un conflicto de intereses abordable desde la prevención de riesgos laborales, o hay una incompatibilidad de caracteres, o hay dos personas que no se llevan bien, o lo que sea, o se pueden apreciar indicios de, efectivamente, acoso sexual, acoso por razón de sexo o actos contrarios a la violencia sexual o a la integridad moral. ¿Qué pasará con la persona agresora? Pues que la dirección de la empresa, en función del resultado de la instrucción del expediente, si se entiende que existe un victimario que efectivamente ha cometido una situación de acoso sexual o acoso por razón de sexo, pues se le aplicará una sanción conforme al cuadro de infracciones y sanciones aplicables en la empresa, que puede ir desde movilidad funcional geográfica, modificación sustancial de condiciones de trabajo, suspensión de empleo y sueldo, y en los casos más evidentes de una situación verdadera de acoso sexual y acoso por razón de sexo, pues un despido. Debo decir que aquí no hay problema porque el artículo 54 establece un despido, el despido por acoso que se produzca por motivos, entre otros, vinculados al sexo de las personas que lo sufren. Por lo tanto, en el resto de un acoso moral iría igual por transgresión de la buena fe contractual, pero aquí hay un tipo en el artículo 54 del Estatuto que permite el despido en los casos más graves. Y todo eso forma parte del procedimiento. Por lo tanto, y con esto acabo en tiempo, me queda un minuto, un poco más, me quedan unos minutos para acabar señalando, en primer lugar, existe un marco normativo a nivel internacional y a nivel interno. Importantísimo el convenio 190 de la OIT, que amplía geográficamente el ámbito de la responsabilidad, y el juego actual a estos efectos entre el artículo 12 de la Ley Orgánica 10/2022, también denominada como la Ley del sí es sí, y el artículo 48 de la Ley Orgánica de Igualdad, por el juego entre ellas en la necesidad o no de tener un protocolo o un procedimiento para prevenir, gestionar y resolver el conflicto. Importante diferenciar entre todos los comportamientos que pueden dar lugar a activar una queja, que después de la ley del sí es sí son actos constitutivos o no de delitos contrarios a la integridad moral y a la libertad sexual,
especial atención merece el acoso sexual y el acoso por razón de sexo, incluido el digital. Cuando es acoso sexual y acoso por razón de sexo, incluido el digital, aunque pudiera ser delito, creo que dentro de la empresa se tiene que seguir gestionando el protocolo o el procedimiento, porque el artículo 7 de la Ley Orgánica de Igualdad permite que existan dos conceptos distintos de acoso sexual y acoso por razón de sexo, el del Código Penal y el laboral. La importancia de actuar. La empresa tiene que actuar siempre. Si actúa, desde la prevención, la gestión y la resolución. Esto no es una queja como la del canal de denunciar. Aquí hay una queja y se gestiona y se resuelve dentro de la empresa. El contenido del protocolo tiene que tener tres partes. El protocolo tiene que tener una parte de la queja, a quién va dirigida y la gestión de esa queja. Hay que intentar un procedimiento informal y un procedimiento formal, cumpliendo con todos los principios que os he dicho con anterioridad. Hay que tener en cuenta que las empresas que tienen que tener un plan de igualdad deben incluir el protocolo en el plan de igualdad o dar buena cuenta de él en el plan de igualdad por remisión. Yo entiendo que el plan de igualdad puede remitirse al protocolo que ya tenga antes la empresa si lo tiene actualizado y puede servir y tiene un procedimiento que funcione. Es bueno para todo el mundo, es bueno para la sociedad, es bueno para la víctima y es bueno para la empresa. Una empresa que no tenga ninguna situación de conflicto sexual o conflicto con las mujeres, es una empresa, no es una empresa moderna, es que es una empresa que funciona mejor, porque están claros los conceptos de qué es lo que se debe o no tolerar en el ámbito de unas dependencias empresariales donde todo el mundo va a trabajar. Y además tiene un procedimiento adecuado que en el caso de que alguien realice no solo una actuación reprochable moralmente, desde luego, sino también una actuación constitutiva de una infracción laboral, tiene un procedimiento a su disposición para que la víctima lo active, se queje y se resuelva. Y si se resuelve con un despido, por mucha impugnación que haya de la persona agresora, si está bien hecho y el procedimiento se ha gestionado bien, es muy difícil que ese despido después se considere como un ajustado a derecho, porque la empresa dice, mire usted, yo he cumplido con lo que me decía la norma, que me cuenta, tengo un protocolo, lo he diseñado en frío, lo he puesto en funcionamiento y he actuado según la resolución de quienes lo han instruido. Por lo tanto, yo he cumplido con lo que me pide la norma y trato de garantizar que las personas que trabajen aquí pues cumplan con la normativa laboral, especialmente con una no discriminación de mujeres y hombres en el lugar de trabajo y además de con una no discriminación, con la no violencia laboral y la no existencia de un acoso o cualquier tipo de agresión. Por lo tanto, es una norma que manifiesta, es una empresa, perdón, que es consecuente con la tolerancia cero de la violencia y del acoso laboral, que es lo que creo que debe ser. Y aquí os he puesto dos referencias a los delitos, aunque no soy penalista, pero para que veáis que la diferencia entre el delito y de acoso, este es un acto contra la integridad moral, la diferencia del delito de lo que no es delito tiene que ver en muchas ocasiones por la posición jerárquica del victimario. Aquí se habla de la relación de superioridad a la que hacía yo antes referencia, relación de superioridad que se realiza con actos hostiles humillantes frente a otra persona que suponga un grave acoso contra la víctima. El concepto de grave acoso es lo que seguramente diferenciaría el acoso por razón de sexo de la Ley Orgánica de Igualdad de este delito, y lo mismo con el acoso sexual, que solicitar favores de naturaleza sexual a un tercero en el ámbito de una relación laboral continuada o habitual, cada comportamiento provocar una actitud intimidatoria, hostil o humillante. Insisto que en estos casos, aunque fuese constitutivo de delito, el protocolo sirve igual para gestionar esa otra situación de acoso sexual y acoso por razón de sexo que todos queremos por el bien de una sociedad justa e igualitaria, que no se continúe perpetuando en el tiempo. Si este procedimiento o protocolo contribuye a aportar un granito de arena para conseguir que esas conductas vayan con el tiempo erradicándose lo más rápido posible, pues bienvenido sea el procedimiento, el protocolo, y los esfuerzos habrán merecido la pena. Y si no se consigue, pues seguiremos intentándolo hasta que consigamos poco a poco ir acabando con esa lacra social. Creo que socialmente se ha evolucionado muchísimo en los últimos años y considero que debe seguir siendo así.
y que el Instituto de la Mujer, por la parte que les toca, pues realizan un trabajo encomiable, como decía al inicio de mi intervención. Así que con esto acabo. Nada más, muchas gracias. Espero que les haya resultado de interés y quedo a su disposición para las preguntas. Gracias. Voy a quitar esto. Si me aclaro. No sé si las preguntas, ¿cómo lo hacemos? Hola, sí, no sé si, bueno, creo que sí que se me escucha, aunque no se me ve. Si por favor me pueden habilitar las compañeras la cámara. Ah, muy bien. Pues bueno, muchísimas gracias, Gemma, por tu exposición. Creo que ha sido muy aclaratoria. Nos has hecho un repaso súper exhaustivo sobre la normativa aplicable a este protocolo, sobre los contenidos básicos que tiene que tener. Creo que además seguramente ha dado respuesta a la mayoría de las consultas que han ido surgiendo a lo largo de la exposición. Hemos recibido muchísimas consultas. Yo creo que no va a haber tiempo de responderlas a todas, pero bueno, aquellas que queden sin responder, sí que os animamos a que nos las enviéis al buzón de pdi@inmujeres.es. Ahora lo vamos a escribir en el chat, porque como os digo, pues son tantas que va a ser difícil que lleguemos a responder a todas. La primera de ellas nos la lanza Patricia y dice: este protocolo y normativa, ¿cómo se aplica a las administraciones públicas, concretamente a los ayuntamientos? A ver, las administraciones públicas, bueno, vamos a ver, voy a ir por partes. Los ayuntamientos grandes tienen protocolos o procedimientos, o casi todos. Los ayuntamientos pequeños lo tienen un poco más complicado, pero este problema ya viene del Real Decreto 901 del Plan de Igualdad. Que es que la cuestión es que es un poco más... A ver cómo... Vamos a ver. Yo considero, es que yo voy a entrar en un tema, me voy a meter un poco en un berenjenal porque me voy a meter en el tema de los ayuntamientos y los planes de igualdad y es un tema un poco lío porque ya me han marcado, ya me han cambiado la forma del registro y las cosas y en la ley de presupuestos de este año para que no siguiera diciendo lo mismo, pero yo sigo pensando lo mismo. Yo entiendo que toda administración pública tiene que tener un plan de igualdad y un ayuntamiento también. El problema es que el 901 no se aplica a la administración pública. El Real Decreto 901 me refiero. Y el Real Decreto 902 sí. Entonces, ¿qué plan de igualdad puede hacer un ayuntamiento? Hombre, pues yo creo que un plan de igualdad muy parecido al del 45 y del 46, que es el único que existe, es el de la Ley Orgánica de Igualdad, que este año han cambiado la redacción del EBEP y para el plan de igualdad en las administraciones públicas, pero bueno, en esencia yo creo que un ayuntamiento tiene que tener un plan de igualdad siempre, con independencia del número de personas trabajadoras que tengan. Si tiene un plan de igualdad, tiene que dar cuenta del acoso sexual y el acoso por razón de sexo. Tiene que tener un protocolo. Si no lo tiene en el propio plan, lo tiene de alguna forma que reportar dentro del plan o con la firma del plan darlo por válido. Tanto el problema de los ayuntamientos en el plan de igualdad como en el protocolo es si no tienen representación de las personas trabajadoras con quien negocian. Y como no se aplica el 901, pues tampoco pueden llamar a los sindicatos para que en el plazo de 10 días les contesten. ¿Y entonces con quién lo negocian? Pues ahí está el kit de cómo se negocia esto en el ámbito de las administraciones públicas. Porque un ayuntamiento que tiene representantes sindicales, en el ámbito de la administración pública se negocia con los representantes sindicales y ya está. Pero si es un ayuntamiento pequeñito de un pueblo de 50 personas, pues ¿con quién lo van a negociar? Pues lo ideal sería con los representantes de los sindicatos o con la presencia de los sindicatos que acudiesen a poderlo negociar. Pero si los sindicatos no dan abasto, ¿con quién lo van a negociar?
Pues en última instancia, en mi opinión, yo que esto sea políticamente incorrecto, lo siento mucho, antes de no tenerlo, que lo imponga unilateralmente el ayuntamiento. Antes de no si pueden sentarse los sindicatos a negociar con ellos, mejor. Y si no, que lo haga el sindicato de manera unilateral. Antes de no tenerlo, prefiero que lo tenga bien hecho el ayuntamiento. Esa es mi solución, porque es que no hay... Pero esta es mi solución mía. También quiero que se sepa que no existe ninguna norma, porque no hay nada que se pueda decir. Es que es mi solución yo. No, esta no es la solución del Instituto de las Mujeres, es mi solución mía, que a lo mejor no coincide con ellas. Pero es que yo no tengo no sé otra vuelta de hoja, porque es que no sé otra cosa. Sí, a ver, Estoy hablando si el ayuntamiento no tiene posibilidad de que el sindicato se siente a negociar. Lo he matizado, ¿eh? Sí, 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 pero que como modelo, pues estos modelos que figuran en este manual, pues son perfectamente aplicables, con independencia Exactamente, de lo que es la claro. negociación con la RLT, como modelo de protocolo pensamos que puede servir de referencia igualmente. Claro, es que lo pueden hacer ellos, si no tienen con nadie, siguiendo el modelo, lo pueden hacer ellos. Es mejor que lo tengan, aunque lo hagan ellos siguiendo el modelo, que no lo tengan, en mi Claro. opinión. Bien, pasamos a la siguiente pregunta que plantea Cristina. Y dice, buenos días, la separación de los, 1, protocolo de acoso laboral moral y 2, el acoso laboral sexual y por razón de sexo, ¿tiene sentido cuando en ambos la base es la prevención de riesgos? Artículo 14.2. A ver, en una empresa en una empresa que tiene obligación de tener plan de igualdad, sí. En una empresa muy pequeña, si tú garantizas que en el acoso sexual y el acoso por razón de sexo va a haber una persona experta en igualdad, no le veo mayor problema a que con esa objeción que acabo de realizar, si la empresa no tiene obligación de tener un plan de igualdad y tampoco no tiene obligación de tenerlo y tampoco lo quiere tener, podría ser, pero matizando que podría ser el mismo, digo, matizando que el acoso por razón de sexo es un acoso estructural de las mujeres y por lo tanto tiene que tener un tratamiento de alguien que sepa de eso, que sepa de no discriminación y de igualdad de género, que no se le pase por alto la posible discriminación, porque la discriminación puede ser directa o indirecta y puede no ser intencional. La discriminación indirecta no requiere una intención. Entonces, ¿podría serlo? Bueno, podría serlo con matices, podría serlo sin matizas, que en lo que es discriminación por razón de sexo, ahí hay alguien experto en eso, porque es una cosa estructural de las mujeres por ser mujeres. Siguiente pregunta de Eva. Si interrumpes hasta que se pronuncie el juzgado de lo penal, ¿no prescribe la acción sancionable una vez pasados los plazos? Por eso he dicho que eso solo ocurre, claro, es que esto me ha dado para mucho, por eso he dicho que eso solo ocurre cuando pasa en un ambiente, no he querido no decir el nombre, ya me habéis entendido el ejemplo que he puesto, cuando ocurre en un lugar en el que tú no tienes pruebas que puedes sancionar laboralmente. Si yo le pillo laboralmente y yo lo veo, yo tengo pruebas, aunque no me vaya por acoso, pues iré por transgresión de la buena fe contractual. Si yo lo veo. Si no, perdón, aunque no vaya por acoso, no me vaya por una agresión. Si yo veo que alguien pega a alguien o alguien coge, aunque no vaya por acoso, iré por transgresión de la buena fe contractual y le despediré. Pero si es un delito de corrupción de menores que me dicen que ha ocurrido en las dependencias durmiendo de mis trabajadores o de trata o una violación en el alojamiento que yo pongo a su disposición y yo no tengo datos, ¿cómo voy a despedir si no sé lo que ha pasado? ¿Se entiende lo que quiero decir? A mí me llega una queja y me dice una trabajadora que un compañero la ha violado en una habitación de un hotel yéndose los dos de trabajo y yo qué sé, ¿cómo voy a despedir si es que yo no lo sé? No tengo, ¿cómo? ¿Despido? ¿Cómo? ¿Cómo voy a despedir si no sé lo que ha pasado? Ahí hay algunas sentencias que aceptaban la paralización en tanto en cuanto por eso yo he dicho, yo he dicho que se le da traslado al Ministerio Fiscal y si el Ministerio Fiscal abre diligencias. No he dicho que cuando se le dé traslado, esto me ha costado mucho tiempo.
más de lo que os imagináis. En serio, me ha costado mucho. Lo he escrito y he borrado mucho, porque es cuando yo le doy traslado al Ministerio Fiscal, pero si el Ministerio Fiscal no abre diligencias, no. Yo entonces sí que actúo yo laboralmente. Si el Ministerio Fiscal abre diligencias, yo me paralizo. A Mónica Oltra, eso no paralizar la investigación le costó cargo. Aquí lo dejo. Yo, si no tengo pruebas de lo que ha pasado, ¿cómo voy a seguir investigando? El fiscal me va a decir que estoy investigando una cuestión que no me corresponde a mí. Otra cosa es que, como si es acoso, repito, el artículo 7 habla del acoso sexual y del acoso por razón de sexo sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal. Por lo tanto, los de penal que vayan por su lado y yo voy por el mío. Pero cuando es una violación, por ejemplo, bueno, yo qué manía con la violación, bueno, como se denomine ahora, me da igual. Si es eso y yo no he visto nada, pues hay algunas sentencias, muy pocas, que aceptan que después se le pueda despedir. Pero también es verdad que son muy pocas porque esto tampoco se planteaba mucho antes. Hay muchas que entienden que se prescribe la acción, pero hay pocas que entienden eso, también es verdad. No es la mayoría. Hay una de cada no sé cuántas, muy pocas. Pero bueno, yo entiendo que se podría justificar en ese caso, porque ¿qué vas a hacer? Pasamos a la siguiente pregunta también de Cristina. Sobre esta ha habido varias consultas. ¿Podrías explicar cómo encajar el canal único de denuncias y los canales de denuncia del acoso sexual y por razón de sexo? Sí, es que para mí no encajan. No encajan de ninguna forma. Ya sé que se ha dicho que encajan, pero no se encajan. Son distintas cosas. El canal de denuncias es para otra cosa. El canal de denuncias, en su artículo, establece expresamente que los conflictos interpersonales no tienen que ir por el canal de denuncias. Y el acoso son muchas cosas, pero entre otras cosas es un conflicto interpersonal. Es que lo coja por donde lo coja, no tiene encaje. Entre otras cosas, volviendo al delito, aunque no soy penalista, el canal de denuncias acepta hasta la denuncia anónima. Por lo tanto, al final se permitiría que un delito, que no es un delito público, se pudiese denunciar anónimamente. Es que eso no tiene ni pies ni cabeza. El canal de denuncias es para denunciar un incumplimiento de la jornada, un incumplimiento medioambiental, un incumplimiento genérico, un incumplimiento en Hacienda, un incumplimiento en cotizaciones, un incumplimiento. Hay un incumplimiento por parte de la empresa y se utiliza el canal de denuncias. Esto es otra cosa. Aquí hay una queja porque hay una situación que quiero que usted me gestione aquí dentro. Pero yo no sé por qué a todo el mundo le dio por decir que el canal de denuncias tenía que ir con el protocolo de acoso. Como si ya el protocolo de acoso en sí mismo no fuese bastante complicado. Entonces todo el mundo le ha dado por decir que va todo junto. Cuando son dos cosas, es que una cosa es un canal de denuncias y la otra cosa es un canal para gestionar un conflicto. Que hay una queja para que se solucione y se solvente y se finalice el conflicto. No es lo mismo. Sí, creo que queda claro. Jennifer nos hace también un par de preguntas. La primera, en relación con el convenio 190 de la OIT, ¿crees que se ha ampliado el concepto de acoso moral o sigue siendo necesario que medie reiteración como viene exigiendo hasta ahora la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y los tribunales? Y la Jurídicamente, perdón, Pilar. Y la segunda, ¿crees que la RLT puede exigir estar presente de algún modo en los procesos de investigación de acoso? La primera, yo creo que una cosa es violencia y la otra cosa es acoso. El acoso, cuando no es sexual, exige reiteración. Forma parte de la definición de acoso por razón de sexo. Y entiendo, ¿eh? Otra cosa es que sea un acto de violencia. Si queremos que se active el protocolo por violencia, ampliamos el concepto. Pero una cosa es una violencia que yo sufro por ser mujer. Pero el acoso por concepto jurídico exige reiteración. Y la otra, que ya no me acuerdo cuál era. Y la otra, ¿crees que la RLT puede exigir estar presente de algún modo en los procesos de investigación de acoso? Yo no sé si puede exigirlo. Tiene derecho a la vigilancia y al control. Desde luego, nuestro procedimiento es posible. Y desde luego, creo que la persona cuando denuncia muchas veces necesita un apoyo y esas personas pueden estar presentes porque lo solicite la víctima. Entonces yo creo que la RLT, si la víctima quiere, tiene derecho a estar. Tampoco tiene demasiado sentido que el instructor se niegue a que estén presentes, pero siempre con el consentimiento de la víctima. Puede que la RLT no forme parte de la RLT, deriva de una votación
sindical en la empresa y a lo mejor yo soy de otro sindicato distinto y a lo mejor no quiero que esté. Aunque la RLT defiende a todos los trabajadores al momento que es RLT. Pero entiendo que, en mi opinión, debería formar parte de que la víctima lo considerase así. Si la víctima quiere, desde luego. La mayoría de las veces la víctima acude con la representación de las personas trabajadoras, ¿eh? Sí, además, bueno, en el protocolo nosotras también, bueno, recomendamos que la comisión instructora del acoso, la que realiza la investigación, pues también forme parte de ella la RLT. Entonces, en ese sentido, pues Sí, también estaría... sin perjuicio de que de la comisión forme parte, ¿eh? Sí, no Claro, lo he dicho, pero claro, he dicho tan rápido, pero en la comisión de las empresas que tienen muy bien la matización, Pilar. Ya va, por supuesto, que se había entendido, pero sí, gracias. La RLT está en la comisión, está partes igual, es paritaria la comisión. Cuando no es una empresa pequeñita que lo gestiona uno, es RLT más dirección de la empresa, sí. Vale, siguiente También es pregunta. diferente al canal de denuncias. Perdón, el canal de denuncias es un directivo el que resuelve. Sí, Ya. claro. La siguiente pregunta, no veo muy bien el nombre de la persona que lo formula, pero dice, tengo una cuestión para el debate. Cuando el acosador es el jefe de la empresa, no se activa el protocolo y si no hay representación sindical, ¿qué recomiendas hacer? Vale, respecto a lo primero, es verdad, yo durante un tiempo, en otros protocolos que hice hace tiempo, en cursos de mediación, en las empresas pequeñas establecía que cuando el denunciado era el jefe, se externalizara y se llevase a un tipo de mediación, sin hacer un careo, está bien pensado. Lo que pasa es que eso tiene poco recorrido práctico, si soy realista, porque al fin y al cabo, si a mí me ha contratado un dentista y yo soy su otra dentista y yo trabajo por cuenta ajena para mi jefe dentista, si me acosa, por mucho que venga un tercero a decirle que paren de comportamiento, difícil solución tenemos de resolverlo. De hecho, los procedimientos y los protocolos lo que han permitido es que esta que era la solución que tenían las víctimas en el año 98, afortunadamente se haya ido restringiendo y se le esté dando una verdadera tutela efectiva a las víctimas. Me refiero, hasta que llegaron la Ley Orgánica de Igualdad y los protocolos, como tal, las víctimas de acoso lo único que podían hacer era irse de la empresa con una indemnización, pero bueno, que lo único que podían plantear era una resolución del artículo 50. Se iban con una indemnización adicional. Bueno, muy bien, pero se quedaban sin trabajo. Ahora no. Ahora si tú activas un procedimiento, un protocolo, la finalidad es que se resuelva el conflicto dentro de la empresa sin que la víctima se quede sin trabajo. Claro, eso es así. Pero, y se ha conseguido, ¿eh? En muchísimas ocasiones se ha conseguido. Pero si las dimensiones de la empresa no lo permiten, en una empresa grande, si el que te contrata es si el que te acuerda es un alto directivo, pero no es el dueño y señor o la dueña y señora de la empresa, tiene solución. El problema está en empresas muy pequeñitas, cuando si yo contrato a alguien y soy yo la que le acosa a ese alguien, yo contrato a alguien y es mi trabajador, lo llevo todo el día acosando. Si me plantea un protocolo, tenemos difícil solución, porque ¿cómo solucionamos que soy yo la persona que le ha contratado y estoy todo el día acosándole? Me van a decir, cese usted en su comportamiento, vale, pero cuando se cerrará la puerta, es que ahí en las empresas muy pequeñitas tienen muy difícil solución. Vale para pedir una indemnización adicional. Que el dinero no da la felicidad, lo sé. Que el dinero no solventa el daño causado, vale, pero al menos lo aminora o lo compensa o lo indemniza. Pero más allá de eso, soy consciente que tiene difícil solución. Pero las indemnizaciones últimas de los tribunales son mucho más elevadas. Pasamos a la consulta de Noelia Ferreras. Nos dice, el que no esté actualmente en el artículo 48 de la Ley Orgánica de Igualdad, ¿implica que deja de tener su encaje en la normativa de igualdad y en concreto en la regulación de los planes de igualdad? No, ¿Cómo no, incide el alcance subjetivo de la Ley 10/22, artículo 3.2, mujeres, niñas, niños, en el alcance subjetivo de los protocolos que regula su artículo 12? No. Vamos a ver. El artículo 12 entra igual en el artículo 12 entra igual en el plan de igualdad con el artículo 48. Eso lo tengo clarísimo. Sobre todo porque me he pasado todo el verano estudiándolo. El 12 y el 48 van juntos. El otro que ha dicho está relacionado con otro tipo de acoso
que establece otra ley, que es la Ley 4/2023, y que va por otro sitio, que esa hay que vincularla con la Ley 15. Y esa no tiene encaje en la Ley Orgánica de Igualdad, porque la Ley Orgánica de Igualdad va por un lado y la de niñas, niños, todo lo demás va por otro lado. Eso es la ley LGTBI y ahí tenemos un problema mucho mayor, que no creo que sea el momento hoy de contarlo, pero solo por ponerlo aquí encima de la mesa se pretende hacer un plan y un protocolo al respecto a algo que no se puede preguntar y que no es objetivo. Por lo tanto, ahí los problemas jurídicos, si el 12 y el 48 me ha costado medio año de encajar, los otros no será solución, porque se pretende hacer algo sobre algo que no se puede preguntar y no se puede preguntar ni de manera voluntaria. O sea, no se puede preguntar. Igual que a mí no me pueden preguntar si quiero tener hijos, bueno, ahora ya a estas alturas es un poco complicado, pero a mí no me podían preguntar si quería tener hijos, ni aunque yo contestara de manera voluntaria, ni mi estado civil, eso no se puede preguntar. Pues lo otro tampoco se puede preguntar. La orientación sexual, la identidad sexual, la expresión de género, el que alguien se sienta trans, eso no se puede preguntar porque está protegido por la intimidad. Lo que pasa es que la ley quiere hacer como un medio plan, que no sé cómo lo van a hacer, si no se puede hacer un diagnóstico y un tratamiento específico del acoso. El acoso tiene menos problema que el plan, si no se integra, porque puede haber un protocolo para el acoso discriminatorio, ya hablaba de eso, la ley 15, y luego que es además la ley subsidiaria de la ley trans, ahí no hay mucho problema. Pero eso va distinto de la ley orgánica de igualdad, que va por otro lado. La ley orgánica de igualdad es de mujeres y hombres, y está el 12 con el 48, esos van juntos, y los otros van por el otro lado. Sí, creo que queda muy claro y además habrá que esperar al desarrollo reglamentario de esa ley para ver cómo se resuelve el tema de los planes de igualdad de las personas LGTBI. Pregunta Elvira, ¿y si el acoso lo realiza el usuario de un servicio público realizado por la empresa adjudicataria del servicio? ¿Tiene la misma responsabilidad la empresa que si el acoso se produce entre trabajadores? Yo entiendo que sí, pero ahí es dudoso, pero entiendo que sí, porque tú estás obligado entre trabajadores, y la ley habla de incluso becarios y personas que no tienen un contrato puramente laboral, por lo tanto también es vinculante a posibles clientes, a posibles proveedores y por supuesto al ejemplo que han puesto. Lo que pasa es que claro, la responsabilidad de la empresa no podrá despedir, pero sí que tendrá que hacer de alguna forma que esas dos personas no estén juntas. ¿Cómo funcionan, dice Erika, cómo funcionamos con los casos de personas que denuncian en situación de IT? Cuando están en IT, que están en IT y denuncian, Sí. nada, funciona igual porque la mayoría de los tribunales, como ya he dicho, piden que el trabajador esté en IT para creerles, cuando deberían ser elementos objetivos. Pero uno de los elementos que tienen en cuenta los tribunales es la alteración en la salud. Entonces muchas veces la gente está en IT cuando activa el protocolo, no pasa nada. Así no adoptas medida cautelar. Vale, dice Marta, me ha pasado varios casos en que la parte social pide eliminar la fase preliminar con el argumento de que es más sufrimiento para la víctima. Yo les argumento que no, que tal como está diseñada la fase preliminar, protege a la víctima. ¿Qué hacer en estos casos en que piden eliminar esta fase? Si te lo pide la víctima, yo la eliminaría, pero que te lo pida la víctima. La víctima, no los representantes de la víctima. O los representantes con la firma de la víctima. Pero vamos, que está claro que ella quiere renunciar, que ella renuncia a eso, a ese primer estudio informal, digamos. Dice Alba, si recibo Perdona un segundo, Pilar, Sí. o que se reduzca muchísimo el plazo, o que lo pasen muy rápido. Si no lo quiere eliminar porque lo tiene, que lo haga muy rápido. Que la celeridad del procedimiento, que lo haga muy rápido. Que no se demore, es que uno de los principios esenciales es la celeridad. A lo mejor la víctima no quiere alargar el sufrimiento, pues que lo haga muy rápido. Perdón que te he interrumpido. Nada. Pregunta Alba, si recibo una queja de una trabajadora de mi empresa, somos una pyme y no tenemos plan de igualdad, pero sí este protocolo, ¿qué pasos a seguir debo hacer? ¿Dónde transmito esta queja? Lo tienes que resolver tú. Mírate nuestro procedimiento pequeñito para empresas que no tienen plan de igualdad. Tú recoges nombras una persona la responsable. Bueno, no lo he dicho, por supuesto, pero se puede recusar a la persona responsable o a la comisión cuando hay motivos objetivos de amistad o enemistad manifiesta respecto a una u otra persona. En una pyme hay una
que se nombre una persona responsable, que se establezca una dirección de correo para que lleguen las quejas, que activen las quejas y que establezcan un procedimiento fácil de resolver, similar al que nosotros proponemos. No veo el nombre de la persona que pregunta, pero la consulta es: ¿la empresa tiene la obligación de formar a sus empleados y empleadas en materia de acoso sexual y acoso por razón de sexo, contratando formadores externos? Contratando formadores expertos no lo dice la ley. Dice que hay que formar e informar. Una vez está hecho el procedimiento o el protocolo, hay que informar y hay que formar. ¿Cómo se forma? Como quiera, pero sabiendo que forma. Quiero decir, si hay una persona dentro que tiene formación suficiente para poder formar, pues puede formar, pero tiene que tener formal. Vale, la siguiente creo que está relacionada también con lo de la fase preliminar que se había planteado antes. Por lo que he visto en la parte de protocolo, ¿cabría entonces plantear una mediación previa? En nuestra empresa, en el seno de la Comisión de Seguimiento del Plan de Igualdad, se generó el debate de si el protocolo podía tener una parte de mediación y una parte disciplinaria, que se activa si falla la mediación o alguna de las partes la rechaza, o el estado de la víctima así lo aconseja. Y nos planteamos si es factible una mediación en algo que en principio es muy grave como un acoso. Hay quienes defienden hasta la mediación en el derecho penal, en cualquier derecho, en cualquier delito penal. Esa discusión es una discusión teórica que los penalistas tienen parcialmente superada. En mi opinión, sí, el procedimiento informal podría ser una mediación, pero es una apreciación subjetiva. Entiendo que el procedimiento informal o el procedimiento, la fase esa preliminar, eso se le denomine como se le denomine, es algo parecido a una mediación. Hay una mediación no porque la víctima acepte cualquier cosa, sino, como su propio nombre indica, porque se llega a un consenso entre ambas cosas, con lo cual la persona agresora, el victimario, algo ha tenido que aceptar que lo ha hecho y algo tiene que dar a cambio a la víctima para que la víctima llegue a un acuerdo de mediación. Por lo tanto, es como una resolución del conflicto antes. Una mediación no significa que no haya sanción, porque una mediación no es un procedimiento sancionador. Una mediación puede acabar con una sanción a la persona agresora. Una mediación se le puede denominar como se le denomine, pero es como un procedimiento informal rápido y acelerado. Y penalmente ya se acepta por muchos que cabe también en algunos casos una mediación. Le pregunta Marga: ¿sustituye entonces los modelos de protocolo hoy publicados a los anteriores del Ministerio? Sí, sustituyendo esa parte de integridad moral, ampliando. Sí. Sí, lo podéis encontrar ya publicado en la página www.igualdadenlaempresa.es y ya se ha sustituido en los modelos anteriores por este. Y si os parece, ya voy con la última de las consultas a las que respondemos hoy, y de verdad os animo a que aquellas que han quedado sin responder, pues nos las enviéis al buzón pdi@imujeres.es, PDI de Plan de Igualdad, @imujeres.es. Ahora lo escribimos en el chat. La última consulta sería: ¿el denunciado por acoso ante la Inspección de Trabajo puede ser el instructor de un expediente disciplinario hacia la víctima? Bueno, yo tuve un caso, no así, pero no era el instructor de un disciplinario, sino que era el presidente de su convocatoria de plaza. Hay que tener mucho cuidado, no me gustaría ser la instructora de eso, porque fui la instructora del que acabo de contar y sufrí lo que nunca he sufrido. Claro, a ver, es que a lo mejor no hay una situación de acoso, es que a lo mejor le está aplicando he diferenciado lo que es poder de dirección de lo que es acoso. Si es el instructor de un procedimiento sancionador, a lo mejor es que tiene que investigar si hay una sanción o no y no le está acosando. A lo mejor la empresa debería respaldar un poco más al que le está sancionando. Otra cosa es que esa situación de acoso viniera de antes y luego se utiliza a esa persona para que le abra un procedimiento sancionador. Pero pues, si yo soy la responsable de sancionar a alguien y la empresa me denomina como la persona responsable de eso, luego no me puede dejar desamparada para que el resto me denuncien por acoso, porque me han contratado para eso. Entonces, ¿sabéis a lo que me refiero? Otra cosa es que una persona te esté acosando ya de antes y encima utilice su posición de superioridad para además establecerte una sanción. Eso es una cosa distinta. Pero si yo soy la persona encargada de sancionar y encima los trabajadores
me denuncian a mí por acoso, no es lo mismo. Habría que ver qué caso particulares, pero hay que tener mucho cuidado en esas situaciones en las que hay duplicidad de posiciones, doble cargo. Es que la empresa es todos trabajamos en una empresa, todos sabemos qué pasa en las empresas, por lo tanto, gestionar los acosos o las situaciones verdaderas de acoso es muy complicado. Ser objetivo es muy complicado, no dejarse llevar por amistades, por menos amistades, por prejuicios con los que tú sales de tu casa. Hay que ser muy objetivo, hay que ser muy pulcro, muy riguroso y es muy difícil. Bueno, pues yo creo que vamos a dar por finalizado. Muchísimas gracias, Gemma. De verdad que ha sido muy, muy clarificador. Este seminario ha suscitado mucho interés. Hemos tenido muchas inscripciones y ha habido momentos en que he visto que había 257 personas siguiendo el seminario. Y bueno, también quería agradecerte las palabras tan cariñosas que has tenido hacia nuestro equipo Es verdad. al principio del seminario y bueno, pues es recíproco. Nosotras siempre aprendemos muchísimo contigo. Así que nada, gracias a todos por haber asistido al seminario y os animamos pues a que nos presentéis en el buzón de pdi@imujeres.es aquellas consultas que hayan quedado sin resolver en este espacio. Y muchas gracias. Muchísimas gracias a todos y a todas y al Instituto de la Mujer por su labor tan necesaria en este mundo nuestro. Gracias. Instituto de las Mujeres y en concreto a ellas, al servicio de asesoramiento a las empresas. O sea que felicidades por vuestro trabajo y muchas gracias. Y hasta otro día. Esperemos que os haya resultado muy interesante. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Adiós.